Es muy raro, ¿eh? Sí. El nuevo plato es septas, rangers, arsepien, catupeyim. Buenos días a todos. Después de manejar con el auto 4 horas para llegar, llegamos a Riga, la capital de Letonia. ¿No es cierto? Llegamos, gente. Riga por primera vez pisando tierras letonas. Yo como 50.000 veces, pero bueno. Tisana ya vino 10.000 veces, pero para mí es la primera vez. Y hoy hace un día lluvioso, pero esperemos que va a parar la lluvia para que podamos caminar por la ciudad. Vamos a abrir la ventana. Acá quedamos por una noche. Acá les presento la cama principal del cuarto, con derecho a armario y todo. El hotel queda 30 minutos caminando del centro histórico. Y un pequeño baño. Tenemos una cama y un baño. ¿Qué más necesitas? Todo completo. Y pagamos 50 euros por una noche y también tenemos desayuno. Desayuno. Las primeras impresiones. Bueno, primeras impresiones de unos 20 minutos que estoy en el país. Hay muchas similitudes con Estonia, el supermercado es el mismo, la estación de servicio es la misma, las personas son muy parecidas, así que es como una Estonia acá también bastante parecido. Sí. Bueno, gente, y nos agarró la verdad que un hambre gigantesco. Puede tomar café 4 horas viajando. Y nos vinimos en Riga a uno de los mayores puntos de atracción que tiene esta ciudad, uno de los más importantes, porque estamos en el mayor mercado central de Europa. La verdad es impresionante la cantidad de opciones de comida y de cosas que tienen por acá. Y lo que vamos a hacer es probar, obviamente, de todo lo que tienen acá. Y un dato muy curioso que me acabé de enterar es que este mercado central fue construido sobre hangares que fueron abandonados después de la Primera Guerra Mundial por los alemanes, así que aprovecharon todo donde se estacionaban aviones y probablemente armas y donde los soldados acá se quedaban trabajando en la guerra. Ahora es un terrible mercado lleno de comida deliciosa para aprovechar. Así que sin decir más, Vamos a ver qué hay. vamos a comer. Miren lo que es este terrible pan de queso y un pan con un huevo frito adentro. Impresionante, ¿eh? Esto sí que te saca el hambre. What is this? This is small kebab, Mini kebab? mini kebab with French fries. Okay, and is anything here that is from Rio? Any dish here that is typically from the country? No national. Ah, no, no. The kebab's like international. Kutab, it's Azerbaijan national food. Azerbaijan. Donuts is from Georgia. Vamos a probar lo que parecen unas empanadas de Azerbaiyán que son hechas acá en Letonia y unos dulces de Georgia. Así que cocina internacional acá en Letonia. 3 euros por todo eso. 3 euros. Es la cuenta más barata que ya pagué desde que vivo acá en Europa. Mateo, ¿seguro que pedimos la No sé. cosa correcta? No sé. Vamos, Pero vamos a ver. Wow, lo que es esto. ¿Qué es? No sé qué es. Como un ¿Pan? un panqueque con carne en el medio. A ver. A ver. Delicioso. Tiene el mismo gusto de un panqueque de carne. Como un canelón parece, para mí. Me encantó. De 0 a 5, 5. yo pongo 4. Buenísimo. Yo voy a ver los dulces porque yo soy el fanático de los... ¡Oh! Pensé que viene 3, pero solo hay uno. Se ve así. Es muy suave en el medio. Oh, Y eso sí me encantó. 5. buenísimo. Es como una factura con manteca. Bueno, ya te puedo decir que la comida acá en Letonia es buenísima. Mira. Creo que encontramos el próximo lugar para probar. Oh, wow. Kakak, ¿quién es? What is this kakak? Sweet? Okay. Is something traditional from here or is Uzbekistan? Okay, I want to try one. Vamos a probar un dulce de Uzbekistán, me decía la señora. Intenté preguntarle por qué tienen comida de Uzbekistán acá, pero es súper internacional la cocina, así que vamos a probarlo, a ver este dulce. No, Lisana, te voy a dar el honor de probarlo Bueno, y que vos digas a ver qué te parece. vamos a ver. Primero,
Mira esto. Mirá lo que es esto. Ni siquiera puedo... Es una masa, parece frita con azúcar derretido. Parece un pescado. Parece un pescado. Media hora después. Soy sincera, no me gustó mucho. Es bastante duro. Creo que tiene un poco de miel. No sé, es algo muy diferente que he probado. Sí, creo que tiene miel. A ver, Mateo, si te A ver, gusta. promete que lo haremos rápido. Oh, ¿dónde vas? Ah, Mateo. No, no es mi estilo de O dulce. sea, lo puedo comer, pero... El coq queda fuera de mi lista de favoritos. Lo puedo comer, pero tipo, no es... Lo vamos a guardar para después, cuando tenemos mucha hambre. Sí, seguro. Un dato muy curioso es que la cocina de Riga y de Letonia de forma en general es muy influenciada por la gastronomía de Rusia, Polonia y de Alemania. Algo parecido de lo que pasa en Estonia. Es verdad, tal vez hay más todavía la influencia acá. Como podemos ver, hay muchos pescados acá. Sí. Acabamos de hablar sobre los pescados y ahora venimos a pedir un plato de pescados fritos con papas fritas y ensalada. Pagamos 6,90. ¿Cómo está el pescado? Hay que tener cuidado, tiene mucha espina. Pero el gusto, Buenísimo. ¿sí? La comida acá en Letonia parece que la hizo tu mamá, la abuela. Vamos a probar. Lo más curioso es el nombre del plato. El nombre del plato es Septas Rangers Arsepien Katupeyim. Terrible nombre le pusieron, que básicamente significa pescado con papas y ensalada. Un plato muy común acá y la verdad, una delicia. Las papas, la salsa o crema para las papas es muy buena. Muy bueno, crema de ajo. ¿Cómo lo comes? ¿Así nomás? Sí, le doy un 10 a la comida de arriba. Muy rico. Vamos a probar el Coca-Cola de Letonia. A ver. A pesar que es un país báltico, vemos que hay mucha influencia eslava y también hay muchas cosas de esos países, Azerbaiyán, Uzbekistán, Georgia. Así que eso es muy interesante porque en Estonia hay mucho menos. Tal vez hay unas tienditas, pero Poco y nada. Y acá hay realmente muchísimo. No me lo esperaba eso. yo tampoco. Esto es Latvian. Georgian. Bueno, one Giurgielo. Otra vez una cosa de Georgia. Nunca he visto eso, la verdad. Giurgielo se llama. Eso es de Georgia. ¿Qué es eso, Lisana? Parece una cola de un ratón. No sé qué es. No hay aroma. No sé qué. Es muy raro, ¿eh? Sí. Bueno, a ver. Es frutas secas. Pensé que es caramelo con nueces, pero es frutas secas. Oh. Puedes usarlo para limpiar la nariz. ¿Cómo? Es muy diferente, la verdad. Pensé que es caramelo, pero de 0 a 5, la verdad, yo 1 porque no soy muy fanático de cosas, de frutas secas y todo. Parece un dulce muy saludable. Sí. Demasiado. Es demasiado sano para mí esto. Sí. Si es muy sano me hace mal la comida. La otra cosa, Pero voy a pasar a este que parece un churro. Esto es de acá, de Letonia, me dijo la mujer. se llama eclair. Eclair, que es una masa con caramelo y Sí, a ver. chocolate. Pero parece un poco un churro gordo. Parece un churro gordo, pero A ver. de mazapán. Pero hecho con masa, no sé. Es otra masa, Caramelo. caramelo. A ver. Muy bueno. ¿Sí? Sí. Está relleno de... Caramelo. No, por dentro tiene como chocolate también, pero mousse de chocolate. Eso me encantó. Sí. Este se lo vamos a dar, mirá. Firma ahí, Lisana. Ahí.
Ese va a ser el que se va a comer esta cámara. Pobrecito. Eso me encantó, la verdad. 5. Esto 1. Duro, Es medio gracioso. Me recuerda, me hace acordar algunas cosas de esto, no sé. Pero qué bueno esto. Tienes que probarlo. Muy rico. El mercado sigue y sigue. Fuimos afuera, ya pensé que vamos a salir porque se terminó, pero todavía sigue. Es muy grande, la verdad. El que dijo que era el mayor mercado de Europa no estaba mintiendo. Sí, hay de todo. Pescado, frutas, nueces, comida rara. Una experiencia Única. Tenés que venir a Riga, tenés que venir al mercado. El mercado famoso en Tallinn, Baltiam. Yo diría que es más turístico, es muy lindo. Creo que hay una pelea callejera. No sé qué está pasando allá. Bueno, Ahora vamos a una pelea callejera, dos mujeres discutiendo. ahora hay carne. Pensé que no hay más, pero O sea, hay sector de pescado, de carne, de panadería, de frutas, tenés todo acá. estaba diciendo antes de la pelea, el mercado en Tallinn es más estético, tipo moderno, lindo, todo, pero acá es un mercado verdadero. Realmente venís acá, podés comprar cualquier cosa. Eso sí me da miedo. Esto es lengua. Eso me da miedo. Eso sí es un horror. Patita de pollo. Te puedes comprar una lengua entera y corazones de pollos. Eso no lo esperaba. Otra curiosidad que puedes comprar acá. ¿Qué te parece? Una variedad impresionante de cosas muy raras que en Estonia no las vas a ver. Oh, mamma mía. Mira, la nariz del cerdo y las orejas. Vámonos al centro histórico de Riga a conocer un poquito más esta bella ciudad. Siempre en Europa el centro histórico es el centro de la ciudad. Y algunos datos sobre Letonia. La capital es Riga. La moneda es el euro. El idioma es letonio. Pero el 40% de la población habla en ruso. Y En se nota acá más la influencia rusa que en Sí. Estonia, comparado con Estonia. En Estonia hay 35% creo. Sí, en Estonia es el 35%, lo que habíamos visto. Más de la mitad del país es bosque y naturaleza. Un dato curioso que yo como Estonia, yo sé, los estonios van a Letonia para comprar alcohol más barato y los letonios van a Lituania o hasta Polonia. Así que sigan bajando los países para encontrar los precios más baratos. Y acá realmente, de todo lo que ya comimos, hoy el país es más barato que Estonia. También me dijeron, algo muy curioso, es que están las mujeres más altas del mundo en Letonia. Y la verdad, por lo que pude ver y echar un vistazo acá, No son tan altos. no son tan altos. Pero dice que la media es 1,70 m. Todavía no he visto mucho. Pero para media 1,70 m es bastante. Yo tengo 1,70 m. Yo tengo 1,90 m. Yeah. Otra cosa cuando entramos que me llamó mucho la atención fue la playa. Ahí sí, Lisana, no te puedes enojar conmigo, pero me pareció más bonita que la playa de Estonia. Las playas acá tienen más distancia y Más largas. arena. Pero ni Letonia ni Lituania no tienen ninguna isla porque Estonia tomaba todas las islas. Y por lo que entendí, tienen 500 kilómetros de playa más o menos. Bueno, Yo prefiero quedarme con los 500 kilómetros de playa y no con las 7000 islas de Estonia. 2000 algo. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que no me lo esperaba, es que acá toman per cápita 78 litros de cerveza al año. Eso es mucho. Es mucho. Y les gusta tomarla fría como a los latinos. Vamos a ver si es verdad. Bueno, mi gente, vamos a ayudar ahora a aumentar la media per cápita de cerveza que toman por año. Voy a hacer mi contribución. Vamos a ver si es realmente rica esta cerveza. A ver, vamos a ver si los letones saben hacer cerveza. Buenísimo. ¿Sí? Riquísimo. Wow. Y tiene un gusto de cebada fuertísimo. Cheers, mates. Yo pedí un Aperol Spritz y la verdad eso también es rico. Lisana se fue de Nápoles, pero Nápoles no se fue de Lisana. Lo que me pareció interesante es que acá la farmacia se llama Drogas. Si sos hispanohablante, puede parecer que venden drogas. Vinimos ahora a tomar un cafecito para darnos un up de energía.
Y es gracioso como uno se va a tantos países y sigue viendo las imágenes de argentinos. Como por ejemplo ahora tenemos al Che Guevara acá, otra vez, porque el café es cubano, pero no me lo esperaba verlo. ¿Qué? Acá también una foto de, no sé de quién es. Hay tipo fotos de Cuba, Che Guevara, las bebidas cubanas. No me lo esperaba. Entré al café sin ver y me sorprendió ver estas imágenes. ¿Qué café más diferente que es? Sí, hay muchas Parece una caverna. decoraciones. Muchas decoraciones y estamos en el subsuelo del café. Fíjense qué estructura antigua. Imagínense cuántos años tendrá este edificio. Sí, y yo creo que este es el baño de mujeres y esto es los hombres, porque estábamos buscando un baño. Ah. Bien. Uf. Nos vemos. Porque el café es cubano, también el café es cubano. Así que dicen que el café cubano es muy bueno, así que vamos a probarlo. Yo tengo un expresito y Mateo tiene un americano. Tiene gusto diferente. A ver, quiero probar el tuyo. A ver. Mira, New York, Riga, Tokio, Kobo. Son totalmente diferentes, el americano y el espresso. Eso es como un poco dulce. Más No fuerte, dulce. es más fuerte. Fuerte, pero tipo... a Pero ver. antes de probar tenés que Tiene un gusto, traguito de agua. un gusto amargo, ¿no es cierto? Y eso es muy suave. Este es más lavado y este es más condensado. Pero es diferente del espresso italiano. No estoy en Cuba, así que no sé si es el verdadero, pero ahora prefiero el espresso italiano. Yo también. Una vez una bruja que me leyó las manos me dijo que siempre que tomás un café tenés que dejar un poquito en el fondo, nunca tomarlo todo. Y yo desde chiquito me acostumbré y siempre dejo un poquito ahí, porque dice que si te lo tomas todo nunca volvés al mismo lugar. Entonces por las dudas dejo un poquito ahí, como pueden ver. Y Lisana siempre me pregunta: Mateo, ¿por qué siempre dejabas un poquito de bebida? Y creo que me acostumbré, la bruja me convenció. ¿Qué dice Mateo? Acá dice Usnemeshar vivas atistivas fons. Esto significa fondo. Después de eso, no me digas otra vez que el estonio es difícil, ¿eh? Madre mía. Salimos de ese barco que acabaste de ver, caminamos un poco más en la ciudad y venimos al hotel. Ahora te recomiendo mucho ese barco porque te da una vuelta en el río. 10 euros nomás un adulto y es muy divertido, dura 1 hora, así que se lo súper recomiendo. Y ahora en un ratito vamos a dormir, así que espero que hayas disfrutado el video. Siempre dale un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Así es, gente, un saludo grande a todos, los queremos, hasta la próxima. Chao. Chao.